Buenos días, gente, ¿cómo están? Espero bien. ¿Le podría pedir el favor a alguien que me confirme me está escuchando? Buenos días, sí, aquí andamos. Gracias. Bueno, nada, ante todo, realmente un saludo para todos. Espero realmente esté bien. Creo que a veces uno termina por olvidar que en serio pues estamos en medio de una situación difícil, una crisis y pues muy probablemente entre 38 y 40 personas que hay en el curso. Eh, pues me imagino que hay personas que están pasando por una situación un poquito delicada, o sus familias, y pues nada, ante todo espero, pues prontamente esta situación empiece a mejorar. Bueno, igual creo que al cabo de un año o un poco más, pues la situación ya estará mejor y pues esto habrá sido finalmente solo pasajero. Entonces nada, ante todo, de verdad, un saludo, espero estén bien, los mejores deseos para su familia y pues nada, muchachos. Yo siento que ya me está pasando el tiempo, realmente lo que está quedando del curso es poquito. Espero estén de alguna forma adelantando los modelos. Con Daniel les debemos un taller que yo creo que será enviado entre hoy o mañana, pues donde obviamente se van a compilar los modelos que se han visto desde el parcial. Em, entonces, como para que lo tengan en la cabeza y pues en general, para que vayan adelantando temas, cosa que pues no vayamos a estar, digamos, corriendo al final, también con los trabajos. Yo creo que ahorita buscamos un espacio, o yo creo que más bien de una vez, me parece que más bien de una vez, por ahí había dos personas que habían escrito al correo. eh, Me disculpan, la verdad, pues no, pues hasta ayer caí en cuenta y pues dijimos, bueno, aprovechemos el espacio ahorita. Entonces, si quieren, pues las preguntas que tengan sobre el trabajo, pues las hacemos aquí de una vez. eh, y de pronto salimos de eso y luego de eso vamos a avanzar en el modelo de Usagua Lucas, en la parte matemática. Igual, pues el profe de la clase pasada ya les hizo una introducción, digamos, como que, digamos, la intuición detrás del modelo, entonces hoy avanzaríamos llanamente en la parte matemática. Entonces, antes de empezar por ahí, no sé si, pues las personas que tenían dudas con respecto al trabajo final, pues las quieren hacer ahorita, ¿no? Absolutamente nadie tiene una pregunta del trabajo, ¿cero? Yo, Señor. este, bueno, me acuerdo que en una vez que hablamos acerca del trabajo final, nos enseñó un trabajo en el cual sacaban el crecimiento potencial el crecimiento potencial quiere que lo saquemos vía Hodel Prescott o podemos utilizar otro filtro para poder sacar el potencial. Mm, yo creo que siempre la mejor opción es, de hecho, honestamente desconozco otro filtro diferente el de Hodrid y Prescott, creo que es el que se utiliza, Hay, digamos, siempre. hay otro filtro que se llama el filtro de Kalman, pero ese es mucho, mucho más complejo, la verdad. Ujú. Entonces, pues diría que con el filtro de Horik y Prescott es mucho mejor. Igual no sé qué programa está utilizando. No sé si por ahí pueden leer a Germán, que nos comparta su opinión. En R y en Stata, y mentiras, en R, que es donde yo sé. Sé que ahí ya está el paquete de filtro de Hodrick y Prescott, entonces que lo busquen ahí, fácil googleando se encuentra y pues lo pueden usar sin mayor lío. Em, entonces, pues, me parece como una opción sencilla, pero pues como Daniel menciona, de pronto hay otra que quisieran revisar. Ok, muchas gracias. Por aquí voy a leer una pregunta
Ah, no, mentiras. No, no, nada. ¿Hay otra pregunta al respecto? ¿Cómo tenemos que usar el filtro? El filtro lo que hace es tomar una serie de tiempo pues, de la variable pip y pues de alguna forma lo que hace es suavizar como las alteraciones de manera que uno pueda ver eh, como el pip potencial, el tendencial. Eh, y básicamente es eso, o sea, de alguna forma deducir cuál es el pip pues de largo plazo. Ahora, si no sé si de pronto ya se ha hecho un comentario al respecto y más bien estoy contradiciendo, y si algo por favor me dicen, pero si de alguna forma en la literatura que encuentran tienen como un dato del PIB tendencial ya definido, que creo que para Colombia es el caso, pues pueden hacer uso de ello. Pero igual el filtro de Hodrick y Presto, básicamente ustedes cargan la serie de tiempo en el programa econométrico que estén utilizando eh, y pasan, digamos, como el filtro sobre ella, y les graficará o les botará, digamos, el dato concretamente. Normalmente de pronto inicialmente se grafica y ahí ustedes pueden ver cuál es como el PIB tendencial. Una vez uno corrige como por esas fluctuaciones. Eh, y ya, básicamente es eso. No entiendo su pregunta, Nicolás. No, la última. O sea, como digo, o sea, el filtro se utiliza con el único objetivo de sacar, digamos, el PIB potencial, ¿no? Que se requiere, que se puede requerir. Pero sí, la verdad no entiendo más su pregunta. Pero bueno. Sí, pues básicamente usted lo que va a hacer antes es sacar como es ese nivel de A en cada periodo T. Pero, pues dada la coyuntura económica y demás, puede que sea presente como cierto componente cíclico. Entonces lo que usted hace después es le aplica el filtro y ya como que le suaviza esa pendiente de esa curva. Y esa es la que usted utiliza cuando ya está filtrado. Sí, sí, o sea, a lo que es como después el filtro solo aplicamos a la serie y luego para que comparemos el resultado que nos da el modelo de Solo con la tendencia real del país. Tipo, porque uno tiene la serie de datos y, eso, y luego sacas el A después de ya tener los alfas y promedias ese nivel tecnológico de la... Y con eso ya puedes armar, uno ya puede armar con K, L y los alfas y A. Ya uno puede armar la serie del PIB que te votaría tipo gracias al modelo de Solo, ¿no? Según lo que plantea. Entonces es comparar esa serie de PIB que nos vota el modelo con el PIB, con la serie de PIB, pero filtrada por el filtro de Prescott. No, o sea, idealmente, ¿qué es lo que ustedes tienen que comparar? Tienen que comparar como el PIB per cápita, que está en cuentas nacionales, es decir, en el Banco Mundial, y adicional a eso, tienen que comparar el PIB per cápita que les da a través del modelo de Solo con el A ya filtrado. No sé si me hago entender. Ah, ok, o sea, para hallar ese A, tenemos que primero haber filtrado la serie de PIB. Sí. No, o sea, usted allá como el profesor y en la monitoría hemos visto. Entonces usted ya halló un valor de A para cada periodo, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, usted allá ese valor de A, lo filtra y después de que lo filtra, usted ya va a tener todos sus parámetros necesarios, que va a ser A, capital, per cápita y demás. Y después de que usted ya tiene como esos parámetros, usted lo que va a hallar es va a hallar el nivel de Y en todos los periodos, reemplazando Sí, sí. respectivamente los periodos, las variables en cada periodo T. Sí. Y entonces es esa serie de PIB que yo hallo.
después de, o sea, cuando ya tengo los As para cada periodo, como hemos visto, yo saco la serie de PIB y es esa serie de PIB que me da pues el modelo de Solo, la que filtro con el modelo de Prescott para ver la tendencia y la comparo con la real, como con No, la de ahí la usted, realidad. ahí usted ya no filtra nada, usted ya filtró A, que es lo que usted requeriría Ah, ok, o filtrar sea, del yo no componente. filtro el PIB, sino filtro esa variable tecnológica. Exacto, exacto. Ah, listo, listo. Daniel, yo tengo una pregunta y qué fue lo que le escribí por correo que la verdad es que no me quedó tan claro. Yo después de filtrar el parámetro A con Prescott, tengo que sacar un promedio y el promedio de todas esas A es el valor de G que voy a aplicar para todos los momentos T con el modelo de Solo, ¿cierto? Esperen. ¿Ustedes por qué utilizan G para hallar los niveles de Y? Porque No igual entiendo eso. estamos pensando un modelo de Solo con cambio técnico, ¿no? Pero Y está, ¿por qué no ir hallando los niveles de Y teniendo en cuenta no el crecimiento, sino los niveles? Es decir, usted tiene una fórmula en la cual ya usted sabe a qué es igual el PIB per cápita de el PIB per cápita en el modelo de Solo con cambio técnico, ¿sí? Que es igual a Y es igual a A por S sobre N más delta sobre alfa dividido 1 menos alfa, ¿sí? ¿Es sí, así? pero ahí usted no está teniendo en cuenta el G. O sea, en esa ecuación que usted no tiene ningún G. Pero es por eso, pero usted, ¿por qué lo necesita si usted va a reemplazar respectivamente los niveles de K en el periodo T, en el periodo T más uno? Perdón, sí, y lo que vendría siendo A en el periodo T, en el periodo T más uno. Y lo que usted vaya reemplazando, le va a ir dando el Y en cada uno de esos periodos, que debería ser la otra manera de ver eso sería como el G. No, ¿sí me hago entender? Sí, pero espéreme que estoy procesando lo que acaba de decir. O sea, usted por qué quiere hallar G, le entiendo que es por el cambio técnico y demás, pero también debería ser consciente de que usted también lo puede hallar en niveles. Y si usted lo halla en niveles, pues es mucho más sencillo, porque ¿qué sería? Usted ya tiene un parámetro S, un parámetro N, un parámetro N más delta y pues los alfas. Lo único que usted tendría que hallar es ese periodo, es ese A filtrado en cada periodo, es poner ese A filtrado en cada periodo. Ujú. Y eso le va a dar, esa multiplicación, pues le va a dar respectivamente el nivel de producto en cada periodo. ¿Sí o no? O pongo el OneNote y explico Sí, aquí. todo bien, porfa, explíquelo escrito porque, o sea, según yo, en mis ecuaciones de Solo con cambio técnico necesito un valor de G. Entonces estoy como pensando, o sea, entiendo lo que me está diciendo, pero entonces todavía me quedo como, ¿qué me pasó con el G? O sea, ¿dónde quedó mi G en esta ecuación? Hágale. Ahí me confirma que está viendo mi pantalla. Sí, sí. Entonces, vea, usted me está diciendo, no, es que yo necesito G, porque cuando nosotros estamos hablando de que estamos en un estado estacionario, la tasa, bueno, la tasa de crecimiento de Y va a ser igual a mi G, ¿cierto? Entonces me imagino que lo que usted está pensando es pues sencillo. Hallo la variación de A, la tasa de crecimiento de A, que es igual a este G, y empiezo en el nivel 0, o sea, en el nivel Y sub 0, 1 más, y la tasa de crecimiento de ese periodo, y así progresivamente para el periodo siguiente. Entonces Y1 en el periodo 0. Y1 es igual a 1 más G en el periodo. Y así sucesivamente usted va a encontrar como los niveles del producto per cápita en cada uno de los periodos de tiempo. Entonces, no sé, acá va a ser 60, 61 y así hasta llegar al 2018. ¿Sí o no? Ujú. Pero usted también lo puede ver en niveles. Entonces, sin necesidad pues, de hallar la tasa de crecimiento, sino tenerlo. Porque le digo que no halle como, bueno,
pues yo lo haría en niveles, me parece como mucho más fácil y es que usted sabe que el stock, el nivel del producto per cápita en estado estacionario va a ser igual a T en el periodo T por S n más delta elevado a la alfa sobre 1 menos alfa, ¿cierto? Sí, Usted ya tiene estos parámetros, estos parámetros, estos parámetros, estos parámetros, estos parámetros, que es lo único que tendría que reemplazar. Entonces usted muy juicioso coge su Excel, 3 columnas, tan, 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 y acá pone entonces, acá pone A en el periodo T, digamos pone el valor de este parámetro en toda la columna. Esto ya está filtrado, ¿no? Esto ya está ujú, filtrado. Y pues este va a ser, y lo multiplica, listo. tan, tan. Y esto le debería dar su valor Y. No le va a dar igual, y pues eso es lo que se quiere en el trabajo, como vemos que no, digamos, le pongo un caso, vemos que al principio de la serie, va a ser ahí una serie ficticia, como tan, tan, vemos que al inicio de la serie parecen tener un comportamiento muy similar, pero después no. Esto tiene que ver un poco con la tasa de crecimiento que se toma como fija, pero nos damos cuenta que después de 1980 existe una reducción considerable en la tasa de ahorro que puede explicar o afectar un poco esa diferencia entre el PIB observado y el PIB estimado a través del modelo. ¿Sí? Daniel, qué pena, es que usted cuando considera el cambio técnico, yo como lo tengo en las ecuaciones, ese Y, ese PIB per cápita en estado estacionario, en el denominador usted tiene que tener en cuenta el G, ¿no? O sea, además de los términos que tiene que tener un más G. Es justo lo que le estaba preguntando, que yo decía como en mi ecuación ¿Un yo más tengo qué? n más delta más g en el denominador. Ah, ok, ok, ok. Ah, sí, 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 es con cambio técnico, perdón. Pues sería coger este G, ¿sí? Pero mi recomendación es que lo hiciera de esta forma. ¿Por qué? Porque usted también estaría haciendo como un supuesto de un G constante. Exacto, pero entonces ahí era donde va mi pregunta y es ese g constante, lo que yo pensé es sacarlo precisamente en, o sea, hallo las variaciones de a con respecto, o sea, en el tiempo y hallo un promedio igual de cómo lo hice con la población. Sí, Y así se hace, ah, listo, ¿no? Ya bien, ya que full. Yo tengo una duda. sí. ¿Ese PIB no se supone que es de estado estacionario? O sea, yo estoy hallando PIB de estado estacionario para cada año y no el PIB de ese año, ¿no? De acuerdo. Entonces Pero es que yo si usted sí puedo quisiera, hacer esa, ¿usted qué? o sea, mi duda es, yo sí puedo hacer esa comparación entre los PIBs de estado estacionario, pues el PIB per cápita de estado estacionario con los datos que hay en el Banco Mundial. O sea, si es correcto hacer eso. Porque yo lo que tenía pensado es hallar ese pues, PIB es por la otra ecuación, ¿no? Ya es la de K a la alfa por AL a la uno menos alfa, que ese no es de estado estacionario, sino es como el PIB. Cala alfa por L. Sí, o no, K normalita, sí, sí, que es la de producción, que es Y igual a K a la alfa por AL a la uno menos alfa. Ok, entiendo su pregunta. Como puede haber un error metodológico, obviamente no nos va a dar igual suponiendo que pues el nivel de producto no va a ser el nivel de estado estacionario. Pero siempre se ha manejado la idea como intentar comparar estas dos, ¿sí? Como Ah, ok, intentar ok. comparar el nivel de producto como con su estado estacionario o su senda de estado estacionario. Ah, listo, listo. Daniel, qué pena, una preguntita con respecto a lo que estábamos hablando. Ese G lo hallo con los valores de A ya filtrados con Prescott, ¿cierto? Sí, Listo, bien, está sí, bien. señor. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos a la matemática dura entonces del modelo Sagua Lucas.
Daniel, pues yo le había hecho una pregunta por correo. ¿Usted me respondería por correo o la podríamos Sí, resolver de una porque, vez? no, porque toca ver su Excel. Listo, listo. Ahí vale. Gracias. Bueno, entonces le cedo ahí a Daniel para... ¿Me confirman? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, 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 se ve. estamos viendo todo. Listo. Ah, pues nada, muchachos, igual sí que con el profesor alcanzaron a avanzar hasta el tema de las condiciones de primer orden. Rápidamente, no me tomaré mucho tiempo ahí, pues vuelvo y repaso un momentico, digamos, lo que tenemos hasta ese punto y, y ya pues seguimos avanzando en lo restante. Entonces, pues nada, como ustedes ya saben, tenemos dos ecuaciones de acumulación, una de capital y otra de capital humano. Estas son las agregadas, eh, que ya están ahí, y pues naturalmente es del mismo estilo de siempre, es el ingreso total de la economía. Y cuando una vez se les cuenta el factor consumo y el factor depreciación, pues digamos ahí obviamente vamos a tener lo correspondiente a la inversión o la variación de capital, en este caso, y en este caso para la variación de capital humano. Em, con esta ecuación, que es la función de acumulación de capital humano, tenemos una particularidad y es que estamos diciendo que em, depende de dos factores hasta acá, del capital físico y el capital humano, pues para producir más. Sin embargo, vamos a añadir un supuesto y es que este valor n es, o me olvidé el nombre de esto, creo que es z, es cero, ¿sí? O sea, la producción o la acumulación de capital humano va a depender exclusivamente de, el capital humano, precisamente también, ser, digamos, como recursivo. Ya habíamos dicho, o pues se ha dicho en la clase, que pues digamos, se tiene una población, más bien un capital humano agregado, y se puede dividir de dos formas. Digamos, como un porcentaje de ese capital se puede llevar a la producción de bienes y servicios y otro a la producción de capital humano, ¿sí? Pero digamos, son rivales, no puedo tener ambos en lo mismo. Quiero decir, como son, digamos, excluyentes. Lo que yo tenga para ingreso o para producción de bienes y servicios, para eso está, y lo correspondiente, lo demás, pues para la acumulación de capital humano. Y vamos a denotar, digamos, como esa división por el factor mu, que es este que está acá. Mu va a ser, digamos, ese porcentaje del capital humano que se va a dedicar a la producción de bienes y servicios, y naturalmente, pues uno menos mu va a ser lo que se dedique para, digamos, como la educación, que va a ser para la acumulación de capital humano. Entonces, como nada, aquí lo que les decía, te va a ser igual a cero. Entonces, ¿qué tenemos del proceso de optimización? Ahorita tenemos las ecuaciones de capital agregado. Ya sabemos, esto ya lo conocemos, digamos, de modelos anteriores, cómo hacer este proceso, para que nos queden estas ecuaciones, estas restricciones, que van a ser las restricciones de acumulación de capital y capital humano per cápita. Eh, una vez más, digamos, la forma es muy similar a todo lo demás. Eh, siempre es la función de producción per cápita menos el consumo, menos el factor de depreciación, que naturalmente en este caso pues ya entra el tamaño de la población como un factor que descuenta. ¿Qué tiene el modelo de Usawa particular a todo lo que ustedes han visto? Que pues tenemos ahora dos restricciones, eso quiere decir tenemos dos variables estado y dos variables control, ¿sí? Em, pero digamos en síntesis, pues digamos la matemática y un poquito como la dinámica de solución del modelo es exactamente igual a la del modelo de Ramsey. Pero entonces simplemente sí vamos a tener ahora dos restricciones que van a definir, digamos, esas variables que me permiten definir la trayectoria del consumo. Entonces, nada, ¿cuáles van a ser las variables control? El consumo, como había venido siendo siempre, y en este caso, mu,
que son como precisamente esas dos variables sobre las cuales se puede decidir, sobre las cuales se tiene de alguna forma el control, por redundar, y van a permitir definir los niveles de las variables estado que me definen la capacidad de producción eh, que voy a tener. La función de utilidad, exactamente la misma que llama. Y Hamiltoniano tendrá su forma, ya digamos, un lambda, por decirlo así, adicional, eh, pero pues digamos la forma es particularmente la misma. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o algo, algún comentario, ¿no? Pues, claro. Listo. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Pues una vez tenemos el Hamiltoniano y hacemos la derivación, tenemos las siguientes condiciones de primer orden, ¿sí? Siempre es lo mismo, siempre va a tomar las variables control, derivo el Hamiltoniano con respecto a ellas e igualo a cero. Y las variables estado siempre va a ser por, pues, la variación del precio implícito o, digamos, del multiplicador, que en este caso estos de acá, por la variación del precio implícito, pues, en negativo, ¿no? Pero siempre es exactamente igual. O sea, podría tener otra restricción adicional y es básicamente lo mismo. La control es igual a cero y la estado, digamos, a ello que ven acá. Adicional a eso, pues sí, hay que añadir, digamos, las dos condiciones, perdón, de transversalidad, que pues ya conocemos. Digamos, simplemente ahora tenemos esta que es análoga, pero adicional a ello, pues no hay mayor cosa. Creo que el profesor hizo énfasis en esto, e igual pues, creo que en el paso yo les había comentado en general, pues se puede hacer la matemática con respecto a ello, de cómo, digamos, llegar a este punto. Pero básicamente la variación, digamos, la cuestión del consumo, hasta que me define la tasa de crecimiento del consumo en cada momento del tiempo, siempre va a ser, digamos, de la misma forma para este tipo de modelos que se van a hacer en Ramsey. Va a ser eh, eh, 1 sobre el componente de suavización y me queda esto de acá, donde esta parte de acá siempre es la productividad marginal del capital per cápita. Es decir, es tomar la función de producción per cápita, derivarla con respecto a acá, reemplazar, y aquí siempre voy a tener, digamos, este componente y eso me va a definir en general todas las ecuaciones de consumo que se puedan parecer al modelo de Ramsey. Eso es, digamos, exactamente igual. Como yo les había mencionado cuando les explicaba el modelo de Ramsey, y este factor de acá, la productividad marginal del capital, se puede ver como la renta. No me sirve para escribir. Bueno, ya lo hemos visto, esto es la renta y una vez le restamos la depreciación, eso es igual a la tasa de interés, ¿no? Entonces nos queda igual esa comparación entre la tasa de interés menos el factor de impaciencia, que es la que me va a definir, digamos, como el signo de, pues de la variación del consumo. Y el parámetro de suavización siempre es como de alguna forma dando indicios de la magnitud. Entonces yo creo que hasta aquí, pues nada raro, está particularmente igual hasta como lo han visto. Entonces ya siguiendo acá, lo que vamos a hacer es de alguna forma, primero demostrar que las tasas de crecimiento del consumo, del capital humano y, y de todo lo demás, pues crecen igual. Eh, y es bueno. Digamos que podemos asumir que en estado estacionario la variación del consumo va a ser exactamente la misma. No tiene por qué ser cero, pero pues puede ser positiva, ¿sí? En estado estacionario la variación del consumo es la misma de ahí en adelante. Entonces, digamos, este valor en algún momento se vuelve constante. Viéndolo de esa manera, lo que vamos a hacer es despejar esta función de esta manera. Voy a tomar todos los valores que aquí en esta función de acá sean constantes y los voy a pasar
a la izquierda, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, pues lo primero sería pasar este factor teta, que me multiplique acá, paso esta parte de acá, aquí me pase a sumar, y ya simplemente es de alguna forma despejar lo que queda aquí pendiente, que en este caso va a ser alfa y mu, perdón, y ya, y dejo aquí todo lo que es constante. En estado estacionario, mu tiene que ser constante, pues porque de otra forma el equilibrio sería inestable. Entonces, teniendo todas las variables constantes acá y dejando los dos factores de producción de este lado, si se dan cuenta, si tomáramos logaritmos y luego sacáramos la derivada temporal, como todo esto es constante, sabemos que esto crece a tasa cero, pues precisamente porque es constante. Mientras que para las otras dos, pues podemos deducir lo siguiente. Entonces, como les digo, primero sacamos el logaritmo natural. Yo llamé z a todo esto de acá. Entonces, saco el logaritmo natural y luego pues saco la derivada temporal. Como ya saben, la derivada de un logaritmo pues es 1 sobre la variable y multiplico pues digamos por la derivada interna, por decirlo así, que en este caso es la variación en el tiempo. Y pues digamos que ahí se entiende de alguna forma eh, lo subsiguiente y después, siendo que un lado quedó cero, pues puedo mover uno de los dos componentes de la suma hacia el otro lado y se puede observar que entonces la tasa de crecimiento del capital y la tasa de crecimiento del capital humano es exactamente la misma. No sé si hay una duda hasta ahí. ¿No? ¿Alguien me confirma esto que acabo de explicar acá? Justo lo que está aquí en la pantalla. ¿Ya lo habían visto la clase pasada o no? No, eso no se ha No, visto. no. Entonces, pues si quieren para No. que copien, me tengo ahí 30 segundos, un minuto. Daniel, qué pena, usted después nos podría mandar este documento, por favor. Mm, pues sí, sabe que si no le veo problema. No sé, Daniel, qué opine. Creo que no habría problema. Igual esto está basado en el libro, entonces. Sí, 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 todo bien. Sí, sí, no hay lío. Em, listo, entonces Una continuemos pregunta, acá. en general se está tomando todas las constantes como Z, ¿cierto? Sí, sí, sí. O sea, todo esto, digamos, esta fracción de acá, la llamé Z, pues digamos como para simplificar, pero sí, Vale, gracias. Una pregunta. señor. Acá en este modelo, ¿cómo hicimos con el consumo? ¿No deberíamos hallar como un mu o una trayectoria de mu óptima? No necesariamente. Porque lo que pasa es que pues son variables diferentes. O sea, si bien ambas son control, pues el consumo, eh, pues digamos, no está entre cero y uno, ¿no? En cambio, mu sí lo está. Entonces, digamos, podemos básicamente llegar al punto de decir, bueno, sabemos que en estado estacionario mu va a tener que ejercer un valor. Y en general ese va a ser el valor óptimo para la acumulación, eh, digamos, de capital humano. Pues digamos, es como una tasa simplemente. La verdad, digamos que más análisis con respecto a mu, pues sobran en ese sentido. Porque pues realmente la variación del consumo es la única que sí, de alguna forma, pues puede exceder un intervalo y pues que está obviamente al mismo tiempo, pues por el nivel de ingreso que se vaya produciendo dado la acumulación de sus factores de producción. Entonces, no, realmente para el análisis de este modelo basta con esta ecuación de consumo también. En general, también sería muy poco útil a la larga. Mirar qué pasaría con mu. Lo, lo importante es saber que mu en estado estacionario sería constante. Pero según recuerdo, el profesor sí nos había dicho que íbamos a hallar ese mu óptimo y no me parece que sea irrelevante, dado que es el parámetro que va a decidir cuántos trabajadores están produciendo bienes y servicios o capital humano, ¿no? No, ¿Ese ¿qué mío vamos a o hallar? ese ¿Qué es U? el mu?
Este de acá. Perdón, SU. Bueno, Sí. U que es igual a mu, El o sea, valor es de mu mu. en estado estacionario lo vamos a hallar. Lo que está diciendo su compañero era si teníamos una función, digamos, análoga a la de consumo acá. Y eso es lo que estoy diciendo que pues no. Pero el valor de Perfecto. mu como tal, sí, claro, sí lo vamos a Listo, listo. hallar. Qué pena. Listo. Vale, vale. Em, listo. Entonces, pues nada, ya continúo acá. Vamos con, em, bueno, ya digamos como que hacemos un salto. Aquí ya sabemos que la variación de, digamos, la tasa de crecimiento del capital va a ser igual a la tasa de crecimiento de, pues, del capital humano. Y ahora lo que vamos a mirar es, digamos, si en efecto esto es igual a la tasa de crecimiento del consumo. Entonces vamos a partir de la función de acumulación de capital per cápita, que ya tenemos acá. Y pues lo que vamos a hacer es dividir sobre K, porque como saben, hasta aquí yo lo que tengo es una variación, digamos, absoluta, ¿no? Digamos, si de un periodo a otro pasamos a tener 100 unidades de capital, pues este valor sería 100. Aquí yo cuando divido sobre K, lo que estoy teniendo es precisamente la tasa de crecimiento del capital. Entonces, dividiendo sobre K, para toda la función, pues digamos, tenemos este resultado. Obviamente desaparece este factor de acá, el consumo que divido sobre K, y aquí pues me queda este restado sobre 1, que yo puedo agrupar acá. ¿Sí? Esto es importante. De esta parte de acá, paso a la de acá. ¿Eso qué nos quiere decir? Eso es, digamos, bastante importante y es, mire, si nosotros ya sabemos que, lo dedujimos de aquí arriba, la tasa de crecimiento del capital y la tasa de crecimiento del capital humano están creciendo siempre a la misma tasa, de hecho no importa tanto sus valores iniciales, la razón entre ellas dos siempre va a ser la misma en estado estacionario. Si crecen a la misma tasa en estado estacionario, la razón es la misma. Hay una razón, digamos, óptima entre ellas dos. Em, y básicamente, pues, digamos, esa es una conclusión importante, porque piensen ahora, pues, en los posibles choques, que tuviéramos por alguna razón de un momento a otro menos de una, ¿sí? O más de otra. Entonces, pues, se desajusta esa razón y vamos a ver que habría entonces como una dinámica de transición hasta que volvamos a esa razón, hasta que se cumpla, digamos, esa condición. Pero entonces, como ya sabemos de arriba, que crecen a la misma tasa, entonces esta razón es constante, esto aquí es constante, esto aquí es constante. Lo que hicimos de aquí a acá fue pues pasar esta razón entre el consumo del capital aquí a este lado y hasta aquí. Y, y pues como sabemos que la tasa de crecimiento del capital, la tasa como tal ya de crecimiento es constante, siendo que todo esto es constante, para que se cumpla que esta razón entre el consumo y el capital sea constante, pues tienen que estar creciendo a la misma tasa. Si crecen a tasas dispares, pues esta razón en algún momento también divergería del valor que pues ahí está. ¿Sí? ¿Es claro? ¿O hay alguna pregunta? No, a mí no me queda tan claro por qué se igualan las tasas. Vale. O sea, pues digamos que voy a partir de acá, que simplemente aquí vimos sobre el capital, para tener, digamos, la tasa de crecimiento del capital. Lo que va a hacer, digamos, de esta línea a esta, es pasar este componente acá, a este lado, al lado izquierdo, y este componente de acá, aquí a restar. Entonces, si analizamos lo que nos quedó acá, nos vamos a dar cuenta que todo es constante. A es constante naturalmente, ya sabemos que mu en estado estacionario es constante. La razón entre estas dos variables es constante, porque estas ya habíamos dicho aquí, crecen a la misma tasa. Y pues si crecen a la misma tasa, pues siempre van a ser constantes. Y pues aquí el factor de precesión, el factor de crecimiento de la población es constante. Y en estado estacionario, la tasa de crecimiento del capital es constante. Entonces, siendo que todo lo que está aquí es constante, me están diciendo, mire, la razón entre el consumo del capital es un valor X, pero es un valor, punto. ¿Sí?
Y para que ese valor se mantenga en estado estacionario, como sabemos que K crece, se tiene que estar creciendo a la misma tasa. Porque si se crece a una tasa menor o una tasa mayor, pues esta razón desaparece, o sea, deja de tener el valor aquí enunciado. ¿Sí? O sea, siendo que ya sabemos que la razón es un valor constante, único, que no varía, y sabemos que K está creciendo a una tasa, para que esta razón se mantenga siempre, el consumo tiene que estar creciendo a la misma tasa. ¿Sí? Sí, gracias, ya me quedó claro. Listo. Em, con respecto al ingreso, pues digamos que ahí es un poquito más sencillo. Cogemos la función de producción per cápita, agregamos los logaritmos. Como sabemos que mu es constante, pues esto, una vez sacamos la variedad temporal es cero. Em, y pues nos queda lo mismo. Aquí ya sabemos que el logaritmo de K y el logaritmo de H nos saca la variedad temporal y pues es lo mismo. Entonces, este término alfa y 1 menos alfa se complementan y vamos a tener que la tasa de crecimiento del ingreso es exactamente la misma. Absolutamente nada. ¿Sí? Una pantaloneta muy especial para que durante toda la cuarentena no lo necesitamos. Creo que alguien tiene el micrófono prendido, por favor. Listo. Mm, ahora, ¿cuál es la tasa de crecimiento? Pues ya dijimos que todas estas tasas de crecimiento son iguales, pero listo, ¿cuál es? Es esta. Esta que aparece acá. Que como la dedujimos, la idea es que hagan eso en el taller. Igual pues se les da aquí una clave y es que a partir de la condición de primer orden de mu y de la acumulación de capital humano, es decir, estas dos, ustedes pueden deducir eh, ese resultado, ¿sí? Que es esta de acá. Ahora, ¿qué podemos ver de ese resultado? Pero entonces sí, como les digo, eso queda para el taller. No me parece particularmente engorroso, tampoco es supremamente fácil, pero digamos con un poquito de trabajo, ahí lo deducen eh, y pues ya. Digamos que se puede ver, no sé, ¿hay alguien que me pueda dar una noción de qué, digamos, ve de particular en esta ecuación? Que está la eficiencia de la producción de capital humano, ¿no? De acuerdo. Eh, y, y pues digamos, eso lo podemos hacer, digamos, símil con qué o a qué se parece eso que ya hayamos visto. El nivel tecnológico en la producción de bienes y servicios, ¿no? Vale, pero con respecto a los modelos anteriores. A la tasa de interés restado al RO en el modelo de Ramsey. Ok, bueno, digamos que aquí va un poquito más. Ustedes ya vieron el modelo acá, ¿no? ¿Sí? ¿Me Sí, confirmarían? y Sí. Entonces, si recuerdan el resultado del modelo acá, lo que me quedaba ahí, en vez de la B era la A. Literal. Entonces, digamos, lo que se pueden dar cuenta acá es, bueno, que aquí reemplacé la A por la B, pero ¿por qué? ¿Cuál es el supuesto, digamos, que yo agregué al inicio que hace que tenga este resultado? De que ahora va a ser la tasa, perdón, la tasa no, el nivel de eficiencia de la función de producción de capital humano, la que esté aquí presente. Hay un supuesto ahí fundamental que hay que tener en cuenta. ¿Que la etapa fuera cero? Que la eta fuera cero. De acuerdo, eso es. Vamos a verme aquí un segundo. Aquí. Mentiras, primero vamos acá. Entonces, cuando yo sumo que el eta es cero, fíjense que me va a quedar de la forma BH. Punto. No más, ¿cierto? O sea, si eta es cero, pues el K desaparece, se hace igual a 1 y pues H sería, quedaría pues sola, ¿no? Entonces sería que la acumulación de capital humano tiene la forma BH menos el factor de depreciación, naturalmente. Cuando de alguna forma extrapolamos eso a la función de acumulación de capital per cápita, miren la diferencia entre estas dos funciones, ¿sí? Mientras en uno el capital está elevado a un alfa, que como sabemos está entre 0 y 1,
Sabemos entonces que va a tener una productividad marginal decreciente. Lo que hemos visto siempre que pasa con el capital, tiene una productividad marginal decreciente. Bueno, siempre no, excepto precisamente en el modelo acá. En el modelo acá, pues digamos, la participación en la fusión de capital per cápita ya era constante. Y siendo de ese modo, pues ya no teníamos ese problema de los rendimientos decrecientes del capital. Es decir, que podíamos seguir acumulando y acumulando y acumulando, y como pues no estábamos reduciendo los rendimientos, pues digamos íbamos a tener una tasa de crecimiento, digamos, constante. Digamos que ese análisis de esta función de producción ahora se pasa acá, y es, fíjense que la acumulación de capital humano ahora depende de un factor que tiene rendimientos constantes. No tiene rendimientos decrecientes, sino constantes. Entonces, digamos, ese supuesto del modelo acá, que estaba sobre la función de producción y sobre la acumulación de capital llano, aquí va a ser, se traslada ese supuesto de la acumulación de capital humano, ¿sí? Y por esta razón es que vamos a terminar viendo el B, ¿sí? Porque entonces, eh, pues una vez uno reemplaza y divide precisamente sobre los factores de producción, pues uno se va a dar cuenta que lo que va a depender, lo que va a definir la tasa a la cual yo acumulo, a la cual yo, digamos, estoy creciendo, perdón, en estado estacionario, va a estar definido por ese factor de eficiencia. Eh, y pues básicamente es eso. Entonces, fíjense que a la larga el modelo de Usawa Lucas y el modelo de acá comparten cosas, y es que tenemos un factor de producción que no tiene rendimientos decrecientes, ¿sí? Y es en este caso el capital humano. Fíjense que entonces si el ETA fuera diferente, entonces tal vez la tasa de crecimiento, pues a modo general, eh, dependería precisamente de la forma en que se acumulen esos dos factores, tanto el capital humano como el capital eh, físico. Una Pero en preguntita. este, señor, ¿Esa tasa de precisión que hay es del capital o humano o se suman ambas? yo, qué pena con ustedes, me salté eso. La tasa de depreciación por simplicidad, no se pierda ninguna de la generalidad de los resultados que tenemos acá. Por simplicidad la vamos a asumir igual, ¿sí? Entonces la tasa de depreciación es igual para ambos factores de producción. Pero bueno, entonces como les decía acá, pues entonces va a depender ahora de este factor, pero entonces digamos es análogo al modelo de acá, que ahora tenemos un factor de producción que tiene rendimientos constantes, ¿sí? Y ahí es la clave. De ahí se define que haya crecimiento en el largo plazo. Es simplemente ese supuesto el que me define que haya crecimiento en el largo plazo. Y sí, básicamente por ahí. Digamos, ¿qué diferencias habría con respecto al modelo al modelo acá? ¿Qué diferencias verían ustedes? Especial. Pues la introducción del capital humano, ¿no? Sí, bueno, claro. Em, sí, no, de acuerdo. Tiene razón. Pero digamos, adicional a esa, Pues yo no vería una diferencia en sí. Lo que estaríamos haciendo, y eso mismo nos lo dijo Carlos, es desagregar ese componente del capital que teníamos en el modelo acá y pues partirlo tanto en capital físico como en capital humano, ¿no? de acuerdo. Sí, digamos, en la intuición, en lógica, eso es precisamente lo que estamos haciendo. Digamos, esa cuestión que teníamos en el acá, la vimos aquí entre el capital físico y el capital humano, y pues asociamos precisamente esa cualidad de rendimientos constantes al capital humano o a la acumulación de capital humano. Pero digamos que aquí hay una diferencia sustancial con respecto al modelo acá, es que en el modelo acá nosotros no teníamos un, digamos, como una dinámica de transición. En este modelo sí la podemos tener. En el modelo de acá no la teníamos porque llanamente teníamos simplemente un factor de producción y la tasa de crecimiento iba a estar dada por A, más allá incluso del estado estacionario, ¿no? O sea, el resultado del modelo acá era en general, no era solo para el estado estacionario, mientras que este resultado, que para aclarar,
es solo para el estado estacionario. ¿Por qué? Porque vamos a volver acá. Acá. Porque analicemos esta ecuación. Esta ecuación, este componente de acá no siempre necesariamente tiene por qué ser B. ¿Por qué? Porque puede que yo tenga en algún momento valores de K y valores de H que los hagan diferentes de esa razón que yo tengo en estado estacionario, ¿sí? De esa razón entre estos dos factores de producción. Entonces, si por alguna razón, digamos, estoy en estado estacionario y, ejemplo apocalíptico, o sea, hay una destrucción acelerada de capital físico por algún desastre natural, eh, pues digamos que va a tener unos resultados, va a suceder una cosa, y es que va a haber, digamos, una tasa de crecimiento diferente a la de estado estacionario, mientras yo converjo a ese punto donde esos dos factores vuelven a estar en la misma razón, ¿sí? E igual si pasara con si pasara con el capital humano, si hubiera una pandemia apocalíptica que empezara a matar personas, lo que veríamos es que tendría que haber una dinámica de transición hasta el punto en que esos dos factores vuelvan a estar en la razón del estado estacionario. Entonces hay una dinámica de transición, es asimétrica, no es exactamente igual si por alguna razón se pierde capital, así se pierde capital humano. ¿Sí? No sé si alguien de pronto quiera darme luces de qué pasaría eh, si se destruye el capital y qué pasa si se pierde el capital humano, estando en estado estacionario inicialmente. Pero bueno, yo tengo una pregunta respecto a eso. Señor. ¿No se supone que aquí como tenemos un factor que o sea, que tiene rendimientos constantes, el crecimiento no llega a haber un estado estacionario como tal? ¿O usted diría que está sobre la senda de crecimiento? Lo que pasa es que depende de cómo estemos viendo estado estacionario. Por ejemplo, en el de Ramsey, estado estacionario era que la tasa de crecimiento fuera cero, ¿cierto? Mientras que en estos modelos no es que sea cero, sino que la tasa de crecimiento sea constante. Es decir, por ejemplo, que crezca un 5% de aquí al infinito. Eso se asume como estado estacionario, ¿sí? Digamos, cuando está fluctuando por fuera, digamos, de una tendencia clara y definida, ahí decimos cuando no está en equilibrio, no está en estado estacionario. Por estado estacionario basta con que pues, pueda ser un valor constante, es decir, este modelo me permite que haya crecimiento en el largo plazo. Que el crecimiento será constante y dado por la forma en que se acumula el capital humano, es decir, precisamente por ese factor de eficiencia, pero, o sea, hay crecimiento en el largo plazo, pero es constante, o sea, la tasa de crecimiento es constante. Entonces, cuando la tasa de crecimiento es constante, eso lo llamamos estado estacionario. Entonces, digamos, cuando uno tiene en cuenta esa noción, es cuando de alguna forma se corrige lo que me está diciendo. No sé si fui claro. Si no, me dice. Sí, ya entendí ya bien. ¿Sí? Sí. De acuerdo. Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería la diferencia si se elimina en un caso el capital físico del capital humano, verdad? Sí, digamos, estamos en estado estacionario. eh, Estamos en estado estacionario, como pues ya les había comentado. Por acá en estado estacionario sabemos que esto se cumple, que la razón entre el factor de producción H y más bien la razón entre el capital humano y el capital físico es constante porque crecen a la misma tasa. Entonces, en estado estacionario, estos dos factores están creciendo a la misma tasa. Ahora, ¿qué pasa si por alguna razón, estando en estado estacionario, no sé, hay un terremoto y solo destruye el capital físico, no le hace daño a las personas? Sí, eso por un primer caso. Y el otro caso es qué pasa si, pues nada, en serio, de verdad, hay una pandemia y empieza a, digamos, a disminuir el capital humano. ¿Cuál es la diferencia ahí? Naturalmente, en ambos casos vamos a tener una dinámica de transición hasta que estos dos factores vuelvan a converger y estén, digamos, en la misma razón. Eh, pero pues digamos, ¿cuál sería la diferencia sustancial ahí?
Pues que cuando el capital humano es destruido implica una disminución de la tasa de consumo, mientras que si el capital físico es destruido aumenta la tasa de consumo, ¿no? Ok. Ya respondo a eso, no sé si alguien más quiera responder a ello. Yo creería que la diferencia puntual está en que uno tiene rendimientos decrecientes, o rendimientos marginales decrecientes y el otro constantes. Entonces, digamos, si usted destruye el capital, va a haber que haber un crecimiento más fuerte del capital inicialmente y después va a caer, mientras que el capital humano no depende de ese nivel. Entonces siempre va a tener como una tasa de crecimiento constante, pienso, algo así. No, un rendimiento constante, perdón. Para que los rendimientos del capital humano no se van a ver disminuidos, mientras que los del capital se van a aumentar. Ok, pues listo. Bueno, creo que ambos hicieron como aportes. Digamos que la forma de verlo un poquito es que si, por ejemplo, una economía que perdiera, digamos, como una gran cantidad de población, ¿sí? En relación con esa, digamos, dotación de capital físico, va a tender a crecer más lentamente, ¿sí? Mientras que si ocurre lo contrario, se pierde una gran cantidad de capital físico en relación a su capital humano, la tasa de crecimiento va a ser, eh, digamos, más alta, más bien supremamente alta. La tasa, digamos, de reconstrucción, por decirlo así, va a ser alta. Para, digamos, que esto que acabo de decir se les quede como en un ejemplo, imaginen, digamos, el caso de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, con países como Alemania y Japón, que pues, Japón, ya saben, tuvo no solo un bombardeo abrumador de todas sus islas en 2 años, sino tuvo dos guerras y las perdió ambas. Entonces, lo que ustedes puedan pensar de capital físico, absolutamente destruido. Igual también en capital humano, pero digamos que el grueso realmente se puede ver en capital físico, sobre todo, por ejemplo, para el caso de Japón. Y uno lo que puede ver que pasó en la segunda mitad del siglo XX es que, obviamente, aquí también hay un componente de unas políticas económicas, y yo creo que eso es lo principal, pero pues si uno, digamos, quisiera ser simplista y de pronto arriesgarse a decir una bobada, eh, es que precisamente estos países empezaron a crecer a bastante alto, a unas tasas de crecimiento considerablemente importantes. Y lo que uno puede ver es que en general, digamos, estos países antes de la guerra, pues igual ya tenían un nivel de capital humano relativo al resto del mundo, no ahora, sino relativo al resto del mundo, en ese momento, pues digamos, alta. Y pues digamos que la tasa de reconstrucción del capital físico, pues era muchísimo más fácil, ¿sí? O sea, es más fácil reconstruir el capital físico si hay gente, digamos, entre comillas, lo voy a decir mal, inteligente que lo haga. Más difícil es lo contrario. Además, eso precisamente se puede ver en la matemática de las restricciones, ¿no? Fíjense que la acumulación de capital humano depende del capital humano, no el capital físico. Entonces, si por alguna razón lo que se pierde es la población, eh, va a tener un problema para acumular ese otro factor de producción, no, ese otro no, ese factor de producción, el capital humano, porque es precisamente el único componente que me sirve para acumularse a sí mismo. Entonces, es más fácil, entre comillas, eh, que haya una destrucción de capital físico a que haya una pérdida de capital humano. ¿Sí? Digamos, voy a decirlo mal, entre comillas, más deseable que, que se pierda el capital físico que haya una pérdida de capital humano. Ahora, eso matemáticamente, pues digamos, se puede ver acá. Les voy a pedir, por favor, lo vean. Yo esto ya lo tenía en alguna parte. Digamos, obviando que aquí sería pasar otra vez esto aquí y el consumo acá. Concentrémonos en esta parte y es que pues yo puedo ver, digamos, eh, yo puedo, digamos, resumir en una fracción esta parte de acá, ¿no? Yo aquí tenía el capital está elevado a la alfa menos uno y el capital humano está elevado a la uno menos alfa. Si pues yo paso esto aquí, más bien, digamos, lo multiplico por menos uno para que me pueda pasar a dividir, me quedaría que K como denominador está elevado a la uno menos alfa.
sea, a la misma potencia del capital humano. Entonces, pues de alguna forma los puedo resumir en una sola fracción, ¿sí? Donde la razón va a quedar toda elevada a la 1 menos alfa. Y lo que decían nuestros compañeros, mientras aumentar más capital humano, ya me regreso acá para seguir viendo con respecto acá, mientras acumular más capital humano, eh, pues sí, digamos, es mejor para la variación del consumo. Acumular más capital físico lo que hace es precisamente lo contrario, porque pues precisamente tiene unos rendimientos decrecientes. Entonces, pues digamos, fíjense que entre más capital humano, básicamente muchísimo mejor. Y acuérdense que la variación del consumo, más que decirme cuál es el nivel de consumo que tengo, porque es que hecho no me dice eso, me dice es la tasa a la cual está creciendo el consumo, ¿sí? Bueno, pero entonces fíjense que pues entre más capital humano, muchísimo mejor, y entre más capital físico, pues digamos, vamos a tener como un efecto, entre comillas, contraproducente, pues porque el capital tiene rendimientos decrecientes. No sé si es claro hasta ahí. Entonces, fíjense, hay, digamos, una razón de este escenario donde te va a haber, sí, como una relación entre la cantidad de factores que va a haber, de estos dos factores que va a haber en este estacionario. Y en el caso de que eso diverja, de que no se cumpla esa razón óptima, pues vamos a tener una dinámica de transición, ¿sí? Si lo que, digamos, está rezagado es el capital humano, la tasa de crecimiento va a ser muchísimo más lenta. Si, por ejemplo, lo que hace falta es el capital físico, donde la tasa de crecimiento va a ser muchísimo mayor. No sé si fui claro hasta ahí, si hay dudas al respecto. O sea, perdón, repito, como para ver si me queda claro. Significa que si, digamos, hay un terremoto y demás, se destruye el stock de capital, lo que pasaría es que por los rendimientos marginales decrecientes del capital, pues las tasas de crecimiento serían muy altas hasta que se ajuste, ¿cierto? Para el Si lo que se caso de destruye la es el capital población, físico, sí, solo el físico. no, pero no, en ese caso, o sea, las tasas de crecimiento altas, sí, no, perdón, me estaba confundiendo, no, tienes toda la razón, iba bien, sí, ahí serían más altas en Exacto. ese caso. Para el otro caso, si hay una epidemia y pues muere muchísima gente y se afecta el crecimiento. Ah, no, mentiras, no. Ve, pregunta técnica. Acá estoy hablando del stock netamente. Si se afecta el stock, el crecimiento después se ve afectado, ¿cierto? O sea, mi H, perdón, no, sí, mi H se me afecta en ese caso, ¿cierto? O sea, no es como la discusión que teníamos en Ramsey con el N y con el número de población. O sea, en este caso, si muere muchísima gente para el siguiente periodo, ¿se afecta o como tal tiene que tocarme el crecimiento? Es que me acabo de surgir esa duda. Bueno, creo que ahí hay como un análisis interesante que hacer. Digamos, no se pierde la generalidad de lo que habíamos dicho, y es, en general, es más difícil para un país si lo que pierde es su capital humano, ¿sí? Es más difícil. Eh, digamos que eso lo acaba de decir también su compañero. Ahí está bien, es más difícil si se pierde el capital humano. Ahora, claro, digamos, si yo estoy diciendo que pues no hay una epidemia, digamos que el capital humano es, más que verlo literal como las personas, hay que verlo tal cual como un factor que se acumula, y es como que se acumula conocimiento, se acumula saber, naturalmente eso tiene que estar representado pues en personas, pero digamos que el H no está directamente, al menos, directamente influenciado por ese término L, ¿sí? Indirectamente porque sí, pero directamente no, o sea, H es un capital, un conocimiento, por decirlo de alguna forma, que se acumula, ¿sí? Em, como pues simplemente se puede acumular cualquier variable stock. Entonces, si tenemos una reducción en esa variable, en el stock de esa variable, pues vamos a tener unos efectos. Ahora, claro, cuando su compañero dice, digamos que se introduce el análisis de la población, digamos, del L, y es, si hay una epidemia y está, digamos, pues no sé, sí, matando personas, pues va a haber una reducción del capital humano. Y obviamente también hay una reducción del tamaño de la población, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el capital per cápita? El capital per cápita se hace más pequeño. Entonces, fíjense que yo no estoy diciendo que si
hay una destrucción de capital físico, perdón, de capital humano, crezcamos mucho menos. En ambos casos, cuando esas razones divergen, cuando digamos la razón entre el capital humano y el capital físico diverge, yo digo que es que con el capital humano vamos a empezar a crecer más, perdón, si hay una destrucción de capital físico, se crece más rápido, mientras que si hay una destrucción de capital, lo que estoy diciendo, perdón, repito, si hay una destrucción de capital físico, sí, se crece más rápido, mientras que si hay una destrucción de capital humano, se crece, sí, pero se crece más lento. Es decir, se va a crecer, sino que muchísimo más lento, a una tasa mucho más pequeña, pero se crece. ¿Y por qué se crece? Precisamente porque el capital per cápita se redujo, porque hay menos población. Entonces, digamos que los rendimientos marginales del capital, eh, pues ahora van a ser mayores, pero pues son decrecientes de todos modos. Y solo hasta el momento en el que el capital humano de alguna forma alcance al capital, digamos, alcance en términos de esa razón que debe haber entre ellos, al capital físico, pues digamos, se va a volver a crecer a la tasa de crecimiento de estado estacionario. Pero entonces, mientras tanto, de alguna forma, el crecimiento va a ser lento. Mientras que lo contrario, fíjense cómo sucede. Si, digamos, se destruye el capital físico, ahora, claro, miren lo que sucede más bien. Ahora el capital per cápita de alguna forma también, pues precisamente disminuye, pero lo que está sucediendo es que la tasa, como el capital humano es, y lo quiero volver aquí a mostrar para que se vea claramente, el capital humano es el único factor del cual depende la acumulación de capital humano, y aparte de eso tiene rendimientos constantes, pues, y al mismo tiempo hace parte del factor de acumulación de capital humano. Es decir, miren la recursividad. Si yo tengo, digamos, voy a decirlo en términos simples, harto capital humano, pues puedo acumular harto capital humano. Es decir, este factor sigue creciendo, pero este factor al mismo tiempo me dice cuánto estoy acumulando capital humano. Es decir, digamos como que el efecto aquí es doble, ¿no? O sea, sigo creciendo altamente en capital humano, pero ese hace que yo pueda seguir creciendo en capital físico, a pesar de que el capital físico haya sido destruido, ¿no? E igual como el capital físico fue destruido, pues su productividad marginal inicial pues, va a ser más alta. Digo, una vez haya sido destruido, va a empezar a ser más alta, porque menos. Entonces, fíjense que el crecimiento es mayor. No se cumple de la misma forma, en el caso contrario, si lo que se destruye es el capital humano. Porque si se destruye el capital humano, pues la tasa de crecimiento del capital humano precisamente va a ser más lenta. Y, y pues eso también tiene una repercusión en la tasa de acumulación de capital. Aparte de que simplemente el capital per cápita va a ser pues más alto y pues su rendimiento marginal va a ser más pequeño. ¿Sí es claro hasta ahí? ¿O no? Va a asumir que está quedando claro, pero pues muchachos, si no, ¿verdad? Aprovechen y pregunten. O sea, esa es la idea. Profesor, No, dígame, Daniel, todo bien, pero señor. ya, ok. Bueno, el chiste aquí es que, o sea, una forma de explicarlo como más, o sea, en el caso de que o sea, una forma de explicarlo a mí ya un poco más exacta sería que H, o sea, por ejemplo, te pongamos el caso en que K se destruye por tal o cual cosa, ¿no? Entonces, pero H no va a seguir cambiando, ¿sí? O sea, va a seguir yendo en una misma senda parecida, ¿no? O sea, la misma senda de crecimiento que tenía antes de que se destruyera el capital per cápita, ¿no? Sí, no, el capital humano va a seguir creciendo a la misma tasa. Sobre todo, pues precisamente por la forma de su función de acumulación. Pues, o sea, si el capital humano queda quieto, miren que vale 5 lo que pase con el capital físico, realmente, pues la tasa de acumulación del capital humano va a ser la misma. Sobre todo porque si se dan cuenta, a excepción, digamos, de lo que pasa, es constante, todo esto es constante, o sea, B es constante, la tasa de precisión es constante, la tasa de crecimiento poblacional es constante, ya la asumimos como constante. Mu, pues, se supone, debe ser constante. Y el capital humano, pues digamos, si se queda quieto, es decir, si no es destruido, por decirlo así, pues va a seguir creciendo a la misma tasa, porque está elevado a la 1, ¿no? Entonces, si hay una destrucción de capital físico, el capital humano sigue, como diría usted, por la senda de alguna forma
definida. Y lo que va a suceder es que pues el capital físico va a tender a crecer más rápido, muchísimo más rápido para alcanzarlo en ese sentido. ¿Sí? ¿Fui claro ahí? Sí, por supuesto, gracias. Listo, listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues yo lo digo porque, no sé, a mí me parece que a lo largo de este modelo, siendo que está tan basado en Ramsey, pues es, digamos, fácil de entender, pero pues igual tiene unas complicaciones adicionales, y es que tiene una restricción adicional, una variable control adicional, una variable de estado adicional, pues digamos, tiene un análisis adicional. Y pues, obviamente, esto va a salir en el parcial. Entonces, de verdad, en serio, si tienen dudas, procuren dejarlas claras ahorita, en vez de, pues, llevárselas con ustedes. ¿No? ¿Todo bien? Listo, muchachos. Les voy a pedir, no sé si de pronto Daniel quiere explicar algo aquí adicional de esto. Les voy a pedir 5 minuticos. Voy por agua, que estoy un poquito seco y pues no sé, de pronto 5 minuticos por decirlo así, como de receso, igual lo que nos queda no es mucho, y ya. Entonces, no sé si Daniel tenga ahí como algo que compartir, pero de verdad, sí, a las y 25. Qué pena. Bueno, pues no sé, en general a mí me parece que Daniel ha explicado muy bien hasta acá. Igualmente como si quieren el proceso duro matemático que sería como el paso a paso, lo podemos desarrollar como en las monitorías, pero no sé ustedes qué opinan hasta acá de la explicación, me pareció como muy concisa y clara. Listo, muchachos, qué pena. No sé si avanzaron en algo, pero bueno.
Entonces, por aquí comparto. Daniel, yo quería preguntar algo rápido. Señor. Pues es respecto al proyecto, pero pues es una duda corta. Para Ayarela, ¿utilizamos la población total o la población activa? Yo creo que la PEA. Sí, no, la PEA. Yo creo que eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Pero sí. O no sé, Daniel, hay que... Sí, todo se hace con la población económicamente activa. Entonces, si ustedes están hallando el A, pero tienen la tasa de crecimiento de N, mejor dicho, la idea como en estos modelos es también ser consecuente. Eh, Habíamos dicho que se manejaba la PEA como para manejar la tasa de crecimiento de N, pues consecuentemente también se debe manejar para todos los demás procedimientos. Pero una cosa, yo estaba pensando que, pues, si uno lo maneja con la población total, entonces uno puede hacer comparaciones del PIB per cápita para todos los años y pues ver si el PIB si va hacia ese estado estacionario que hayamos. Si usamos la PEA como es menos población, pues no vamos a ver si estamos llegando a ese punto, ¿no? Sí, claro, eso es verdad. O sea, si tienen en cuenta, digamos, solo la PEA, pues de alguna forma se pierde digamos, el análisis un poquito sobre el capital per cápita. O sea, a mí me parece que, digamos, la tasa de crecimiento N sí debería ser la PEA, pues porque es que si no se pueden presentar otros problemas. O sea, piensen en los países, digamos, más pobres. eh, Eso es lo que le pasó a Colombia hasta hace al menos unos 20 años, y es que pues hay un boom demográfico, pero digamos ese boom es sobre todo digamos en población muy muy joven que probablemente al principio no sea económicamente activa. Entonces, por más de que uno pueda dar una tasa de crecimiento, digamos, va a decirlo mal, de L alta, realmente eso puede que no me esté de alguna forma contribuyendo al modelo. Entonces, digamos, N, yo sí lo dejaría en términos de la PEA por ese sentido. Y pues digamos es un poquito más claro. Igual, ya para el análisis per cápita, pues la idea es que sí igual analicen pues sobre el total de, pues sí, por decirlo así, sobre el total, digamos, de la población que hay en el país, ¿no? Pero en sí, pues en mi opinión, no sé si Daniel quiere ahí aportar algo, me parece mejor con la PEA. Entonces, digamos, como para sintetizar ahí, N con la población económicamente activa y lo referente a las variables per cápita, como llamamos nosotros, es el producto per cápita, entonces sí utilizar la población total. ¿Listo? Bueno, entonces aquí lo que nos queda es, tenemos que es la tasa de crecimiento, muy bien eso. Nada, esto, lo que, si no es más, lo que en algún momento su compañero preguntaba. Y es, vamos a tomar esta variable, no, esta restricción la vamos a tomar de acá y la vamos a dividir sobre h. Si la dividimos sobre h, fíjense que pues me va a quedar aquí la tasa de crecimiento del capital humano igual a todo esto, pues, pero obviamente quitando estas h de acá, ¿no? Y lo que hago es despejar con respecto a mu. Ya sabemos que la tasa de crecimiento de h es esto, ¿no? Pues precisamente por esto es esto. Entonces una vez uno sale de eso, em, bueno, que también aquí, claro. Bueno, digamos, podemos más bien ver esto como la variación de consumo a la hora de reemplazar para que quede un poquito más sencilla, pero finalmente vamos a tener que em, la fracción de capital humano utilizado en el sector de bienes y servicios va a ser esto de acá. Uno menos la tasa a la de que crece acá la economía, que pues va a estar dada por ese factor de eficiencia B, em, mm, más el componente de depreciación sobre B. ¿Sí? Esta va a ser, digamos, la forma. Entonces, qué pena ahí. De pronto yo sí no tenía pensado hacerlo matemáticamente tan sencillo, tan obvio, digamos, sin hacer el paso a paso, pero literal escoger, aquí cuando dice la restricción 4 es la restricción de H, o sea, la acumulación de capital humano. ¿Sí? Dividen sobre H para tener la tasa de crecimiento como tal del capital humano y ya es que despejen con respecto a mu.
y ya. O sea, realmente es un proceso aritmético bastante sencillo y no implica mayor cosa. Pero entonces, fíjense que va a hacer eso eh, y pues ya. Digamos que esto, pues no sé si alguno ve algún análisis económico. Yo la verdad, pronto no le veo pues mayor intuición. Obviamente, entre pues eh, más alto sea el factor de eficiencia, esta fracción, es decir, más grande va a ser la cantidad de personas que yo dedique a la producción de bienes y servicios, ¿no? Pues porque el factor de eficiencia en la educación, digamos, en la producción de capital humano es bastante alto. Eh, y ya, yo creo que de pronto es necesario hacerlos esperar, no es como mayor cosa. Este fue el modelo usado a Lucas. Es un modelo que, pues, digamos, para usar en términos empíricos es un poco difícil calcular, digamos, los equilibrios y todo esto, la hora de la verdad. Pero, pues, digamos, contribuyó harto en esa forma, de alguna forma, en esa forma de ver cómo contribuye la educación al crecimiento. Entonces, conclusiones, hay crecimiento en el largo plazo. Eso se da es porque hay un supuesto y es que el capital humano solo se acumula con capital humano, entonces este capital humano tiene rendimientos consistentes a escala, entonces, y por ello mismo, el crecimiento solo va a depender de ese término B, como digamos en analogía al modelo acá, eh, y ya. Va a haber una dinámica de transición cuando, pues, digamos, estemos en estado estacionario, dependerá la tasa de crecimiento digamos, de qué factor de producción es relativamente más abundante, dependerá de eso. eh, y ya. Digamos que me parece que empíricamente tendría sentido con algunas naciones cuando uno las ve. Y si pues algún mensaje deja este modelo es la importancia del capital humano. Eh, y es que en general, y pues eso sí uno lo puede ver empíricamente, las naciones que más invierten en capital humano son las que, pues digamos, más crecen, ¿no? Eh, ahora que cómo hacer el capital humano y la acumulación, hay una infinidad de sistemas educativos. Les recomiendo a los que les interese, véanse cómo funciona el sistema educativo en Alemania, es supremamente interesante. A los niños a los 5 años prácticamente ya les definen su futuro. Eh, es una vaina que al principio me queda un poquito como pasmado, pero pues, no sé si es eficiente, no lo sé, pero pues así funciona. Eh, y bueno, digamos, maneras habrá, pero el caso es que de pronto empíricamente con estos ejemplos que les da la Segunda Guerra Mundial y no sé, también digamos el caso de Corea u otros países, se puede, digamos, evidenciar, digamos, la importancia del capital humano. Entonces, si hay una pregunta adicional o más bien finalizamos acá, eh, o algún comentario o opinión, qué sé yo. ¿No? Bueno, muchachos, entonces no sé si Daniel quiere decir algo. ¿No? Bueno, entonces, No, nada. entonces, pues nada, lo que les dijo Daniel, si algo de pronto en la monitoría con él, pues avanzan digamos, esa parte de matemática un poquito más dura, haciendo como el desarrollo de algunos paso y paso que me salté. Em, como les digo, yo creo que dentro de mañana enviamos un taller y en ese orden de ideas, pues ahí nos veríamos si algo en mi monitoría el día viernes, desde hoy en 8. No, yo creo que no es más, entonces pues nada, muchachos, pues los mejores, de verdad, un buen día y que estén todos bien y sus familias también. Entonces, que tengan buen día. Gracias. Gracias.